reproductiva, los derechos humanos realmente son al centro de nuestro mandato. El Fondo de Población, el UNFPA, aboga ante los gobiernos y otros por una inversión adecuada en salud y derechos sexuales y reproductivos. Estas inversiones salvan vidas, empoderan a las mujeres y niñas, les brinden los servicios que necesitan y generan beneficios económicos mucho mayores que su costo. Y nosotros pensamos que, de hecho, el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible depende de estas inversiones, de que también defienden estos derechos del poder que las mujeres y las niñas tienen sobre sus cuerpos y sus vidas. Entonces, realmente todos, sin importar su edad, antecedentes o ubicación, merecen las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar, vivir una vida libre de discriminación y violencia y ejercer control sobre su propio cuerpo y su futuro. Desde los derechos humanos es esencial el cumplimiento del ejercicio integral de la salud sexual y reproductiva, así como los derechos sexuales y reproductivos, ya que pertenecen al cumplimiento de las obligaciones que todos los estados deben cumplir. Asimismo, los estados tienen una serie de recomendaciones emanadas de mecanismos internacionales de derechos humanos que han resultado la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, también considerados derechos humanos y fundamentales para alcanzar la igualdad de género, además de dar cumplimiento a la Agenda 2030, como más adelante lo conversaremos. Docia, si quiere poner la primera lámina. Ahí está, listo, Alana. ¿La pueden ver, colegas? A ver. Sí, muy bien. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, muy rápidamente, solo para decir que el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia que trabaja para crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y cada persona joven alcance su pleno potencial. Trabajamos realmente para lo que llamamos los 3 ceros. 0 demanda insatisfecha de planificación familiar, 0 muertes maternas prevenibles y 0 violencia basada en género y prácticas nocivas contra las niñas, las mujeres y niñas. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos en más de 150 países en el mundo, incluyendo México. Y me gustaría pasar la palabra a la doctora Docia Calderón, que va a dar esta presentación sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva para las mujeres. Docia, adelante. Muchísimas gracias, Alana. Y bueno, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, me parece que muy a la luz de lo que ha mencionado Alana, pues el piso común son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que posicionan y nos dan el reconocimiento a la salud sexual y reproductiva y todo lo que ello implica, que ahorita de manera posterior lo vamos a explicar de manera más amplia. Y bueno, como ustedes saben, y no me detendré mucho en esta parte, pero sí, el piso común son estos derechos humanos, son estas facultades o libertades intrínsecas que son inherentes a la naturaleza humana y que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde 1948, pues ya se positivizan este reconocimiento de estas libertades y reivindicaciones inherentes. Y por primera vez la comunidad internacional se pone de acuerdo y dicen, no podemos permitir que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial vuelvan a ocurrir. Y en este caso, me gusta esa fotografía, por eso decidimos compartírselas. Eleanor Roosevelt, que fue la delegada de Estados Unidos, tuvo la tarea más difícil en cuanto a sentarse y a consensuar con toda la comunidad internacional, con todos los países, sobre cuál era el entendimiento o el piso común para los derechos humanos. Entonces teníamos delegaciones muy distintas, delegaciones como Arabia Saudita, delegaciones como la mexicana, en donde existían distintas concepciones
sobre lo que eran los derechos humanos de manera concreta, por ejemplo, el derecho a la familia, el derecho al matrimonio. Entonces, Eleanor Roosevelt, como la delegada y la encargada de este ejercicio, hizo un ejercicio fundamental. ¿Por qué? Porque logró poner en un piso común, en un consenso sobre cuáles eran aquellos elementos mínimos por los cuales los estados de buena voluntad, de buena fe, iban a ponerse de acuerdo y a decidir respetarlos. Aquí, como nota curiosa, me parece importante compartirles que la delegación mexicana en las discusiones sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue pionera en posicionar los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, especialmente los derechos sociales con relación al trabajo, porque era importante tener una jornada de 8 horas, porque era importante los permisos especiales para las mujeres trabajadoras, los permisos por lo que ahora se le dice como la licencia de maternidad. Entonces, en ese momento, México fue un pionero y fue quien posteriormente sus constituciones y otros países retomaron estos derechos sociales. Pero bueno, este es nuestro piso común, ¿no? Los derechos humanos. Y en ese momento, como ustedes saben, la Declaración Universal como tal, si bien no es un instrumento jurídicamente vinculante, pero sí es un instrumento, una punta de lanza en el que establece y la comunidad internacional se pone de acuerdo sobre principios y prerrogativas que son mínimas, ¿no? Y en esa, un elemento esencial es el derecho a la salud. El derecho a la salud en su integralidad, que ahorita vamos a ver cómo se complementa con relación a otros instrumentos vinculantes como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que desde el Fondo de Población tomamos todos estos compromisos internacionales para dotar de certeza jurídica y de fuerza vinculante para que los estados, para que nosotros como Fondo de Población podamos acompañar a los estados y hacer este diálogo sobre por qué es importante la cobertura universal al derecho a la salud y además ir concatenando, ir especificando cuáles son las necesidades de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, de las personas de la tercera edad con relación al derecho a la salud. Pero además de eso, les quiero mencionar otro instrumento que es importantísimo y que también Alana ya lo mencionó en la introducción, que es la Agenda 2030 o los ODS. ¿No? En el 2015, en estas discusiones también de comunidad internacional, donde la ONU ha sido pionera, donde la ONU ha tenido un papel fundamental, especialmente en la Asamblea General. La Asamblea General en el 2015 impulsó un plan de acción que se le llama la Agenda 2030. La Agenda 2030 pues es un plan que tiene como fin erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en las 3 dimensiones, ¿no? La social, la económica y la ambiental, que sin duda es un reto enorme, pero ahora lo vamos a ver. Y un lema que es fundamental y que desde el Fondo de Población de Naciones Unidas retomamos con muchísima fuerza, es la frase sin que nadie se quede atrás. ¿Y qué significa que sin que nadie se quede atrás? Pues implica que ninguna mujer, ninguna niña, ninguna joven, ninguna adolescente, ninguna persona adulta mayor se quede sin el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Pero ahora vamos a entrar en eso. Esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos del desarrollo, tiene una serie de metas y de indicadores que nos permiten y que les permiten a los estados medir su avance, medir su implementación y también identificar dónde hay que hacer mejoras, dónde es necesario fortalecer o crear programas, políticas públicas, fortalecer instituciones. Pero en el caso que hoy nos atañe, les pediría que nos centráramos en el ODS 3 y en el ODS 5. El ODS 3 en su magnitud nos habla del derecho a la salud, mientras que el ODS 5 nos habla de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Desde el Fondo de Población utilizamos la Agenda 2030 para establecer y acompañar a los países a través de la asistencia técnica y también a las organizaciones de la sociedad civil a que se hagan estas metas para alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la salud sexual y reproductiva, ¿no? Cada uno de estos objetivos, como yo les mencionaba, tienen indicadores específicos.
Pero para el caso específico del derecho a la salud y el derecho a la igualdad de género, pues nosotros utilizamos el enfoque basado en derechos humanos, que es algo que ustedes también utilizan como Comisión de Derechos Humanos, que si recordamos, o el famoso Human Rights Based Approach, el enfoque basado en derechos humanos y la Agenda 2030, lo que hacen es poner en diálogo las obligaciones o los deberes que tienen los estados en materia de derechos humanos. Y si nos remitimos rápidamente a nuestro artículo primero constitucional, también vamos a ver que están los deberes en materia de derechos humanos. Para los tratados internacionales, las obligaciones de derechos humanos son 3 obligaciones generales, ¿no? La obligación de proteger, reconocer y garantizar. Mientras que si nosotras vamos a nuestro artículo primero constitucional, vemos que hablamos de deberes. ¿Alguien me podría recordar o alguien rápidamente le gustaría recordar cuáles son estos deberes que constitucionalmente se habla que el Estado mexicano debe de cumplir en materia de derechos humanos? En lo que tomo un traguito de agua. Bueno, a lo mejor lo pusieron por el chat. Bueno, sí, está el proteger, sí, efectivamente. Garantizar, el reparar, por ejemplo. Y estas no son más que obligaciones. Déjenme ver si alguien más de ustedes estuvo por ahí. Bueno, nos hablan de la seguridad, bueno, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Vamos a tener estas 3 grandes categorías de obligaciones que están reconocidas en derechos humanos, que al final de cuentas los deberes de derechos humanos, pues constitucionalmente lo que nos hablan es una ruta que les dice al Estado, a ver, acuérdate, Estado mexicano, de manera concreta, que en el caso concreto, la obligación de reconocer nos habla de una obligación de no interferir, es decir, que podamos ir caminando libremente por la calle, pero también vamos a ver entonces a obligaciones muchísimo más complejas que tienen que ver con el hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo garantizarnos? El garantizar, pues, le requiere al Estado la construcción, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud. ¿Qué se necesita para que el Estado garantice el derecho a la salud? Y también vamos a ver que hay una obligación y un concepto que nos habla de las medidas progresivas. Aquellas medidas que se alcanzan paulatinamente, pero que los estados tienen que demostrar que se están cumpliendo. Es decir, el derecho a la salud como tal, sí, está perfecto, que tengamos nuestra constitución amplia y tratados internacionales ratificados, pero también necesitamos el reconocimiento, necesitamos acciones por parte del Estado, desde la construcción de un hospital, tener personal médico, personal de salud calificado, el reconocimiento de prácticas ancestrales, como puede ser la partería, el reconocimiento del ejercicio de la salud sexual y reproductiva, es decir, el acceso a servicios integrales para que, por ejemplo, los adolescentes, las mujeres puedan tener acceso de una manera adecuada. Y bueno, entonces si hacemos la reflexión, el derecho a la salud como tal no es un derecho de cumplimiento inmediato. Sin embargo, bien ustedes lo recordarán, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos habla del cumplimiento progresivo. Es decir, los estados tienen que dar cuenta de cómo están tomando paulatinamente medidas para la satisfacción de estos derechos, ¿no? Nunca se permitirá que se tengan retrasos, que se tomen medidas regresivas, sino que se puedan garantizar avances. Por ejemplo, sabemos que los sistemas de salud en el contexto de la pandemia se vieron a su capacidad, al límite, donde fue muy difícil cubrir otras necesidades médicas de salud que no fueran más allá de la pandemia. Sin embargo, sabemos que desde un enfoque de derechos humanos, los estados deben seguir siendo capaces de dar, por ejemplo, atención materna, a las mujeres dar atención durante y posparto, el derecho al acceso a la información. Ahorita vamos a desglosar estos derechos, el derecho a la información, el derecho a saber que una pareja, un hombre, una mujer pueden planificar, pueden decidir el número de hijos y demás. Bueno, pues esto es el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Nos habla del cumplimiento de obligaciones. Les pido una disculpa que estoy muy resfriada. Espero que me alcancen a escuchar. Una disculpa.
Bueno, entonces vamos a pasar al desglose de estos derechos de manera más concreta. Y bueno, ¿de dónde partimos? ¿Y por qué hablar? Sí, si bien tenemos la salud sexual, la salud como tal, también tenemos, una parte muy, muy importante, hablar de la salud sexual y reproductiva y cómo adquieren la dimensión de derechos, ¿no? Sabemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud se entiende como aquel estado de bienestar que esté libre de enfermedad, libre de enfermedad, de un estado de bienestar integral, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y entonces eso nos dice que debemos de tener una salud integral, nos implica todas las áreas importantísimas, todas las concepciones de la salud humana, ¿no? Desde la salud mental, la Organización Mundial de la Salud habla de la salud mental, que fue ahora también un tema muy, muy, muy sensible durante la pandemia. Nos habla también de la organización, de la salud social, pero también hay un reconocimiento de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Dice, hay un ámbito de la salud que es importante, que es un ámbito muy íntimo y muy personal de cada persona. Sin embargo, los estados, desde un enfoque de derechos humanos, tienen la obligación de poder cumplimentar y resguardar a través de políticas públicas, de planes, de programas, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Y desde dónde debe entenderse la sexualidad y la sexualidad? Que ustedes digan, bueno, de pronto es un campo y una dimensión muy íntima, una dimensión como muy privada. Bueno, efectivamente, desde el Fondo de Población, uno de los mandatos y algo que está al centro de esto es como garantizar que esa parte de la autonomía corporal, del consentimiento, de la decisión de cada persona, pueden llegar a los oídos y pueden traducirse en respuestas del Estado, ¿no? En hospitales, en políticas públicas, en métodos anticonceptivos, en atención a casos de violencia sexual. Bueno, la sexualidad es una parte normal de nuestras vidas, incluye un montón de dimensiones, ¿no? Hay como lo compartimos desde el erotismo, el placer, la intimidad, eh, la manera en la que establecemos vínculos afectivos con la pareja que nosotras libremente decidimos. Incluso incluye desde cómo vestir, cómo caminar, cómo relacionarnos y algo que es importantísimo, cómo ejercer nuestra sexualidad para elegir en la manera en la que queremos vivir nuestra capacidad reproductiva. Y esto implica la capacidad en la que queremos o no tener hijos, decidir el esparcimiento entre uno u otro hijo, o decidir exactamente en qué momento y tener herramientas, tener métodos de planificación familiar y lo más importante, tener información sobre información científica y veraz, en donde yo libremente como persona puedo decidir si quiero o no tener hijos, cuándo hacerlo, y que además esto adquiere una dimensión también de política pública, ¿no? Cómo los estados van impulsando a prestadores de salud muchísimo más sensibles con esta información. Y no solamente eso, también desde la salud sexual y reproductiva existe una dimensión y distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han reconocido a una serie de prestadores y prestadoras de salud, más allá del personal médico que nosotras podamos identificar en los centros de salud, en los hospitales, sino, por ejemplo, está el rol de las parteras. Las parteras que son personas esenciales en las comunidades que salvan y acompañan la vida sexual y reproductiva de las mujeres desde la adolescencia y que además pueden acompañar, bueno, no pueden, acompañan a las familias para que planifiquen, para que puedan identificar cuando hay una situación de violencia y demás, ¿no? También se acompañan a los hombres, ¿no? Para que con toda la información puedan libremente también acompañar a su pareja en esta toma de decisiones. Pues si se fijan, son decisiones, incluye parte normal de nuestras vidas, pero al final de cuentas son cuestiones muy, muy íntimas. Desde el Fondo de Población abogamos, como lo decía Lana, para que existan cero necesidades insatisfechas
para el acceso a la planificación familiar, a métodos de anticonceptivos. Pero bueno, desglosemos. ¿Qué incluye como tal los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, pues, y aquí me encanta, lo retomamos de la literatura establecida, desarrollada por el Fondo de Población, y dicen, son los más humanos de los derechos, y bueno, porque adquiere esta concepción que yo les he dicho, esta decisión personalísima, y porque se manifiestan en cada momento de nuestra vida y que comprometen el terreno más íntimo de las personas. No solamente en términos individuales, si bien esta es una dimensión importantísima, sino también todo lo que está relacionado con este ejercicio. Es decir, que implica que las mujeres tengan hijos, que implica que las familias planifican, que implica que los adolescentes tengan acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que implica que toda la ciudadanía tenga información sobre cómo ejercer estos derechos sexuales y reproductivos. Porque esto, como lo decía Lana, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos implica el libre empoderamiento de todas las personas, ¿no? Que nuestro cuerpo, que podamos ejercer nuestra autonomía corporal desde muchísimo empoderamiento, desde muchísima información, y que podamos hacer un control, un ejercicio libre de control, ¿no? Que esté libre de la religión, de otros conceptos que puedan afectar el ejercicio pleno de estos derechos. Desde luego, debemos de recordarnos que los propios derechos humanos, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, ya establece algunos criterios sobre por ejemplo, que existen algunas que no podemos justificar, algunas prácticas que puedan vulnerar y violar los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, no podemos justificar que por usos y costumbres se atente contra los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? No se puede justificar, ¿no? Tenemos el caso de las uniones tempranas, los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, ¿no? Es necesario, y lo que está al centro es la autonomía corporal bajo la libre autonomía y el consentimiento de las personas, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y entonces en qué momento esto le llega al Estado? Bueno, ahora voy a llegar a ese punto. Sí, efectivamente, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y están ampliamente reconocidos por una serie de tratados internacionales. El Fondo de Población tiene una serie de evidencia. Al final les voy a compartir los enlaces para que puedan consultarlos. Pero, por ejemplo, tenemos el Comité de Derechos Económicos, el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que se ha encargado, como ustedes saben, todos los mecanismos de tratados lo que hacen es, además de, lo que hacen es interpretar las disposiciones que están contenidos en los tratados internacionales con el propósito de indicarle a los estados por dónde van, de orientarlos por dónde deben de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En el caso específico de los derechos sexuales, los tratados nos han dicho, los mecanismos nos dicen, pues los derechos sexuales abarcan toda la sexualidad plena, en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, el respeto a la orientación sexual, a la identidad de género, la orientación sexual entendida como ¿por qué sexo me siento atraída? Y la identidad de género, ¿bajo qué tiene que ver bajo qué género yo me siento identificada, si como un femenino, masculino o bajo otra forma de identidad, ¿no? Cómo yo me autoidentifico y cómo quiero que socialmente se me sea reconocida, ¿no? Y además todos estos derechos deben ser libres de coerción, de no discriminación, sin violencia, garantizar el derecho a la información y los medios necesarios para la salud sexual y reproductiva son esenciales. Por ejemplo, el Comité para Eliminar todas las formas de la discriminación contra la mujer ha identificado
que las mujeres, sí, sin duda, son quienes más brechas enfrentan en el acceso pleno a los derechos sexuales, pero he identificado que las mujeres afrodescendientes enfrentan todavía, las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas enfrentan todavía mayores barreras y mayor discriminación para tener el acceso a los derechos sexuales. Y esto implica porque muchísimas veces no tienen acceso a la información, no solamente a tiempo y la información adecuada, sino en sus idiomas, en un lenguaje que sea accesible, y además de esto, aunado a que puedan encontrar servicios que les puedan proveer estos insumos, ¿no? Estos métodos, y si no, que sean insumos que sean accesibles al costo, ¿no? Que sean accesibles al costo y que ellas que puedan planificar, que puedan vivir una sexualidad plena desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Desde un enfoque, desde una perspectiva de género, ¿no? Libre de discriminación, libre de cualquier forma de violencia. Al mismo tiempo, como decíamos, pues la sexualidad también nos lleva al ejercicio de decidir una vida reproductiva plena, ¿no? Y la reproducción, ya también los mecanismos internacionales nos han hablado que tiene que ver con todo este derecho fundamental de que una persona pueda decidir libremente si quiere o no tener hijos o hijas, cuántos, con quién, con qué número de esparcimiento, y además de eso, que pueda hacerlo bajo la planificación familiar, ¿no? Que tenga el derecho a tener una amplia cobertura y gama de servicios de salud sexual y reproductivas como la anticoncepción y la planificación familiar, la consejería, ¿no? Que yo como mujer joven, como adolescente, como un joven pueda tener acceso a la información que libremente, sin que se me vaya a violentar, sin que se me vaya a discriminar, sino que es con el propósito de protegernos, ¿no? Y es por eso que hoy en día vemos muchísimos servicios de salud, el acceso amigable a los servicios, por ejemplo, a los adolescentes. Y alguna reflexión habrá y dirán, bueno, pero ¿no será muy riesgoso que si tienen esta información, las y los adolescentes puedan cometer decisiones o enfrentarse a cuestiones a las que todavía no están listas biológicamente y socialmente y culturalmente? Bueno, efectivamente, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas lo que decimos, la información es poder, y tener autonomía corporal es fundamental. En medida de que mayor información se tenga, pues las y los adolescentes, las jóvenes identificarán que podrán planificar, podrán ejercer su sexualidad de una manera libre de violencia, libre de coacción, y que puedan decir no, o sea, que sepan que tienen el poder de decir no, y que el consentimiento es una pieza fundamental. Yo no sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario. ¿No? Bueno, efectivamente, los derechos sexuales y reproductivos implican toda esta gama, perdón, esta gama de derechos, y me gustaría enumerar unos, pero no sé si alguien me ayuda a leer algunos en lo que recupero mi voz, por favor. Sí, claro. Sí. ¿Leo el listado? Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Derecho a la educación integral en sexualidad. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva y derecho a la identidad sexual. Muchísimas gracias, Mariana. Una disculpa que hoy amanecí con mucho resfriado y la garganta se me está cerrando. Bueno, efectivamente, estos derechos, si se fijaron, son sumamente sensibles e íntimos. Pero, por ejemplo, el derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad, son esos derechos que están en el núcleo, en el núcleo de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Aquí me pasaron agua. Gracias.
que tiene que ver con cómo yo de manera, yo como mujer, como niña, como adolescente, puedo libremente decidir, pero tengo información veraz y puedo saber, y además saben que esto es potente porque nos ayuda a identificar también las mujeres, las personas, las niñas, las jóvenes, las adolescentes, tendrán la información, por ejemplo, para identificar si están viviendo alguna forma de violencia. Entonces, el hecho de que tengan información sobre su cuerpo y sobre su sexualidad no es más que una herramienta de empoderamiento, ¿no? Y también para que tengan los medios para disfrutar y vivir plenamente su vida sexual y también para que ellas libremente puedan decidir cuándo vivirla, cuándo es el momento adecuado y que estén conscientes, por ejemplo, de lo importante que es seguir yendo a la escuela, tener una carrera y de las implicaciones que podrían enfrentar en el caso de un embarazo no adolescente. Pero desde el UFPA tenemos un mandato amplio y creemos que todas las personas tienen derecho a ejercer una sexualidad libre e informada, ¿no? Una sexualidad plena, ¿no? El derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme efectiva, eróticamente, sexualmente, el derecho a que se respete mi privacidad y más. Y si se fijan, si este lenguaje en clave de derechos, nosotros lo podemos ver trasladado en muchísimas disposiciones normativas constitucionalmente de manera amplia, pero también si se fijan en los últimos meses, nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro más alto Tribunal de Justicia, lo que ha hecho el reconocimiento, ha hecho la interpretación amplia de muchísimas disposiciones normativas que han sido sumamente restrictivas, y no solamente con relación inmediata a la interrupción legal del embarazo, sino también dice, a ver, hay una parte previa. ¿Por qué no garantizamos que las mujeres, las adolescentes, las jóvenes tengan la información y los servicios, una gama de servicios adecuados para que puedan vivir su sexualidad, ¿no? Y si no garantizamos esto, y entonces también hablamos de la discriminación, de la violencia, que no pueda ser resuelta ni atendida de manera integralmente, entonces muy seguramente estaremos, y lo sabemos, en la reciente encuesta de Envire, sabemos que 1 de cada 3 mujeres ha sido sujeta a distintas formas de violencia en su vida. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas mujeres que han sido sometidas a violencia sexual, que están atravesando por un embarazo no deseado, ¿no? Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ya ha dado estas interpretaciones amplias que los congresos de los estados, y ya ustedes me contarán cómo están las discusiones en el estado de Chiapas, sobre garantizar, ¿no?, el acceso a este derecho, ¿no? Cuando no ha sido posible que las mujeres tengan acceso a la información, servicios de salud sexual y reproductiva, o que además de tenerlos y que han enfrentado una situación que ha vulnerado sus derechos sexuales y reproductivos, que tengan un servicio de salud que les pueda dar esta atención integral. Y bueno, vamos a pasar. La autonomía corporal. Nosotras desde el UFPA siempre hacemos una publicación global que les invito a que por favor la revisemos, que es el estado de la población mundial. Y bueno, y hablamos nosotras, hay un concepto transversal para nosotras que es en el que se basan la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos, que es la autonomía corporal, ¿no? Significa tener el poder y la capacidad de actuación necesarias para tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que nadie decida por nosotras o nosotros, ¿no? Y aquí lo que hablábamos en el estado de la población mundial es que casi la mitad de las mujeres en el mundo no tienen el poder de tomar sus propias decisiones, ¿no? ¿Y esto cómo se ve reflejado? Se ve reflejado en tener un número mayor de hijos sin poder tener las condiciones, un número de hijos con muy poco esparcimiento, o también, ¿no?, los casos que estamos viendo, los casos de embarazo adolescente, de embarazo no deseado, los altos índices de violencia contra las mujeres, de violencia sexual, de feminicidios, de desaparición, ¿no? Y bueno, pero especialmente con relación a violencia sexual, tiene que ver con toda la dimensión de la autonomía corporal. Entonces, me gustaría recapitular algunas cosas. La autonomía corporal está en el núcleo, es en el núcleo duro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
bueno, ustedes que trabajan en la Comisión de Derechos Humanos y sé que nos acompañan a otras personas funcionarias y también de la sociedad civil, pues sabemos que los instrumentos internacionales de derechos humanos son herramientas potentes, ¿no? Para ustedes que son de la comisión, pues robustece sus actuaciones en términos de decir, bueno, esto se convierte en una obligación del Estado y desde un enfoque basado en derechos humanos existen obligaciones determinadas para dar cumplimiento, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿y en qué me baso? Hay esta serie de tratados internacionales y en cambio, si son ustedes organizaciones activistas, personas de la sociedad civil, pues son sus instrumentos con los que van a hacer activismo, van a hacer abogacía, van a sentarse y van a ser instrumentos esenciales para el diálogo, para mover agendas, para decir, bueno, esto no solamente lo estamos diciendo nosotras las mujeres, sino que también hay unos instrumentos internacionales que han generado obligaciones y que han establecido criterios e interpretaciones que a nivel nacional han sido retomadas por nuestras autoridades, ¿no? Hace ratito yo les hablaba sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, efectivamente, la Suprema toma también en cuenta todas estas instrumentos internacionales en su interpretación. Sé que también ustedes lo hacen, colegas de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, aquí de manera amplia hicimos algún resumen de los instrumentos que son para nosotros fundamentales, como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que es para nosotros nuestro marco rector, ¿no? Sin embargo, ya en el 74, en la Conferencia sobre Población de Bucarest, ya se había reconocido la necesidad de asegurar servicios de planificación familiar y asesoramiento a los usuarios de métodos anticonceptivos. Imagínense, en el 74, esto fue todo un logro progresista, vanguardista y garantista, de decir, bueno, es necesario que las familias, que las mujeres planifiquen, que puedan decidir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si una mujer no tiene autonomía corporal? ¿Cuáles son los impactos, no? Pues los impactos son, pues existe un rezago, ¿no? En el ejercicio de sus derechos humanos, ¿no? Incluso también hay una vulnerabilidad en su derecho a la salud. ¿Qué pasa si se enfrenta a un embarazo a temprana edad? ¿Qué pasa si se sujeta a cualquier forma de violencia, como la violencia sexual, ¿no? ¿Qué pasa con la posibilidad, ¿no? de ejercer sus otros derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a tener una vida plena, ¿no? Pues eso también Sin embargo, ya en la conferencia sobre población, ahí celebrada en el Cairo, ahí sí se establece específicamente como aspiración plena que las mujeres, niñas y la salud y los derechos reproductivos para todas las personas se reconoce de manera internacional y se reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos. Ya no estábamos hablando como en el 74 sobre que era, bueno, que había la necesidad de asegurar cierta información, sino se dice, no, los derechos reproductivos también tienen una dimensión importante y son reconocidos en los derechos humanos. Posteriormente, el Comité Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo hace, la propia Corte Interamericana en su jurisprudencia lo hace, ¿no? Y bueno, también otro instrumento que es potente y que con mucho gusto vamos a compartir con ustedes es el Consenso de Montevideo, ¿no? En el 2013, el Consenso de Montevideo, que es la mirada regional a esta conferencia internacional que tuvimos en el Cairo en el 94, sino que acá es la mirada regional donde nos habla que por primera vez incluyen los derechos sexuales, ya no solamente los reproductivos, y bueno, se incluye prácticamente, y además, ¿no? Algo que es fundamental, se incluye a adolescentes, se incluye a otros grupos de la población que también tienen el derecho a una sexualidad plena, ¿no? Tenemos los adolescentes, los indígenas, las personas afrodescendientes, diversas orientaciones de género e identidades sexuales, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etc. Entonces, se reconoce los derechos sexuales para toda la población. ¿Y qué implica este reconocimiento específico? Pues implica que los estados, en un lenguaje, desde un enfoque de derechos humanos, pues tienen obligaciones concretas. Por ejemplo, ¿qué implica? El ejercicio pleno de los derechos sexuales para las mujeres indígenas.
sea, que le requiere, es importante llevar a la reflexión que el reconocimiento de los derechos sexuales a cada grupo de la población le va a requerir al Estado una respuesta específica para dar y para garantizar respuestas integrales al ejercicio de sus derechos, ¿no? Y no solamente eso, si lo leemos en el marco de las obligaciones y de los elementos que nos establece cómo vamos a poder satisfacer el acceso universal a la salud. Bueno, por ejemplo, en cuestión de cobertura, ¿cómo llegamos a las comunidades, en las comunidades indígenas, ¿no? Para que las mujeres tengan, ¿cómo acercamos nuestros centros de salud? ¿Cómo acercamos nuestros servicios de salud a nuestros prestadores de salud, ¿no? Para que puedan tener acceso a métodos de planificación familiar, anticoncepción, información, ¿no? Y también que sean información que sea accesible. Pues todo, si se fijan, la reflexión es, vamos a necesitar respuestas diferenciadas cuando hablamos de adolescentes, de personas afrodescendientes, identidades sexuales, orientaciones distintas, etc. Bueno, y esta parte muy importante que es un instrumento rector, que yo ya se los había mencionado desde hace ratito, la CEDAW, ¿no? El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación ya ha dicho, ¿no? Y ha ido un poco más. Si se fijan, ha habido un amplio catálogo de derechos humanos que constitucionalmente, que convencionalmente son aceptados y ratificados por México. Entonces, podemos hacer uso de lo que dicen estos instrumentos internacionales a la par de lo que la propia Constitución establece, ¿no? El artículo 16 nos dice, a ver, para que se le brinde, hay que garantizarle a la mujer la igualdad de derechos cuando sea el momento de que ella pueda decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de sus hijos y tener acceso a la información para decidir esto, ¿no? Y a través de la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. También les dice, a ver, también el CEDAW establece, dice, las mujeres tienen sí derecho a la educación, pero también necesitan una información, tienen una educación que contemple aquella información veraz, basada en información científica y específica, para que ellas puedan tomar las decisiones con relación a su salud y bienestar de las familias, específicamente con relación a la planificación familiar, ¿no? Desde luego está aquí muy enfocada a las mujeres, pero si se fijan, es una herramienta, es un derecho que busca el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y que no solamente, desde luego, a una reflexión es importante, que no solamente recaiga toda la obligación con relación a que solamente las mujeres tienen que estar involucradas en eso. Sí, también es necesario que los hombres tengan información y que apoyen y respeten las decisiones de las mujeres, ¿no? Después tenemos también la recomendación del comité, la número 24, que es una de las más recientes, y dice, es necesario que los estados tomen prioridad y tomen medidas para prevenir y atender los embarazos no deseados mediante la planificación familiar y la educación sexual, ¿no? La planificación familiar entendida bajo una gama amplia, no solamente de insumos, sino también de servicios, de consejería. Y he dicho varias veces consejería. Consejería es una parte de la dimensión del derecho a decidir, es decir, cómo mi prestador de salud, la médica, el médico, el prestador de salud de un centro comunitario, me va a hacer llegar información de tal manera que yo pueda tomar en condiciones de no coacción, de no violencia, aquellas decisiones que están en la dimensión de mi salud sexual y reproductiva libremente, ¿no? Bueno, tenemos, y bueno, desde luego, tenemos, si se fijan, se va extendiendo, se va ampliando reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos la plataforma de acción de Beijing, y bueno, si se fijan, vamos a ver cada vez una interpretación muchísimo más amplia, muchísimo más garantista, y nos habla que de los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control y a decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y lo que hemos dicho, ¿no? Y desde el fondo de población, sin coacción, sin discriminación, sin violencia. El comité, el famoso comité que pues también ha hecho
un énfasis a la prestación de servicios de salud materno, ¿no? A que es una obligación básica que no puede ser derogada bajo ninguna circunstancia, ¿no? Caso concreto durante la pandemia, ¿no? Las mujeres necesitaban seguir teniendo salud, en sus controles prenatales, atención durante el parto y atención posparto, ¿no? Y aquí nos habla, hay una obligación inmediata de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas al cumplimiento del derecho a la salud en el contexto del embarazo y en el parto, lo que les mencionaba. También algo que es importante, incluso el Comité de Derechos Humanos hace observaciones específicas y nos dice, a ver, aquellos estados que tengan leyes, políticas o prácticas que penalicen o obstruyan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pues es necesario que se modifiquen, se deroguen y se tengan planes y políticas públicas y acceso a servicios que garanticen el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Bueno, y algo que también me parece importante hablar con ustedes, pues es la cumbre de Nairobi, más 25. Se llevó a cabo en 2019 justamente para celebrar los 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que yo les hablaba en el Cairo. Y bueno, de nueva cuenta puso como un eje transversal la salud sexual y reproductiva, ¿no? Volvió a reiterar la importancia del acceso universal a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, la importancia de que los estados tengan presupuestos para garantizar el acceso a estos servicios, atender a la diversidad demográfica, en lo que les decía, a las mujeres indígenas, a las personas con discapacidad, etcétera, el fin de la violencia de género y las prácticas nocivas, y la salud y los derechos sexuales y reproductivos en contextos humanitarios y frágiles, ¿no? Por parte de la delegación de México, a un compromiso muy contundente y una apertura a poder incorporar esto. Bueno, si se fijan, los 12 compromisos mundiales hacen hincapié a los 3 ceros que nos mencionaba Alana: 0 necesidades insatisfechas de anticonceptivos, 0 muertes maternas evitables y 0 casos de violencia de género o prácticas nocivas. Y bueno, aquí tenemos el ODS 3, que nos habla de la salud y el bienestar. Y hay referencia concreta a la mortalidad materna. Y bueno, así podríamos hablar: poner fin a las epidemias del SIDA, garantizar el acceso universal, la cobertura universal. Y bueno, aquí yo les puse algunas estadísticas, pero no sé si ya estoy hablando mucho, me gustaría escucharles. Y bueno, de mi parte sería todo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Docia. Muchas gracias por esta plática, esta exposición que nos diste el día de hoy. Nosotros siempre abrimos una ronda de preguntas y respuestas para que las personas que nos están siguiendo puedan expresar sus comentarios. Por acá tengo ya una, aquí, si me permites la leo. Si tienen alguna duda, les pido por favor que la pongan en el chat para que podamos transmitirla. Esta duda dice: la salud mental de las mujeres con hijas, hijos recién nacidos y cuyo cuidado está a su cargo, ¿formaría parte de la salud sexual o reproductiva de las mujeres? ¿O de los derechos con los que cuentan en salud sexual y reproductiva? Sí, Mariana. Bueno, hay una discusión enorme y creo que con relación a la pandemia fue algo que quedó muy evidente, ¿no? Cómo las mamás que ejercen las tareas de cuidado durante la pandemia vieron exacerbada su situación, ¿no? Es decir, al estar encerradas, siendo responsables del cuidado. Y también, sí forma parte, porque hablábamos, ¿se acuerdan? De la salud reproductiva atiende la atención antes del parto, durante el embarazo y después del parto. Y entonces esto viene siendo parte de la salud mental, es parte del posparto, que también es esencialísimo, y que se habla, por ejemplo, todos estos temas que hablamos de la depresión posparto, de la ansiedad posparto, pues forma parte también de los derechos reproductivos, y que también los estados deben de tener servicios o gama de servicios que puedan atender estas condiciones. Pero desde luego, ¿se acuerdan que hablábamos de la condición de la progresividad? Los servicios de salud, los sistemas de salud se vieron al tope con la pandemia, ¿no? Y entonces ha sido muy difícil, y México no fue la excepción, para cumplir con los servicios mínimos, los servicios básicos de salud,
pero debemos de poner sobre el mapa, sobre el radar, que aún así los estados tienen obligaciones, ¿no? Las mujeres siguen teniendo hijos, siguen enfrentando embarazos y demás, y así que sí, mi conclusión es que sí sería contemplado como parte de la salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Docia. Por acá tenemos otra pregunta. ¿A qué edad es recomendable que las escuelas comiencen con un programa de educación sexual para sus estudiantes? Por parte de esto hay esfuerzos importantísimos y que el Fondo de Población ha acompañado a las instituciones educativas y a la Secretaría de Salud. Y bueno, ustedes saben que es un tema en el que se tiene como todavía muchísima resistencia, pero se está impulsando desde la adolescencia, ¿no? Que sea información basada en evidencia científica, que sea veraz y que además sea una información accesible. Existen varias propuestas, pero existe, a ver, uno de los criterios para la educación sexual en integralidad es que se brinde información de acuerdo a la edad en la que se encuentra el niño, la niña o la adolescente, ¿no? Entonces, que sea información que les pueda orientar, que en ningún momento les confunda, pero que sí les pueda ayudar a tener elementos a identificar si están, por ejemplo, si están viviendo alguna forma de violencia, si hay alguna conducta que va en contra de su autonomía corporal. Entonces, sí, yo no me atrevería a decir una edad exacta, pero los criterios de la educación sexual, educación integral en sexualidad nos habla que sea información accesible al momento a la etapa en la que las niñas o los niños se encuentren. Entonces, tiene que ser información que paulatinamente y de tal manera que metodológicamente sea accesible y que les ayude a ellas y a ellos a entender desde su corporalidad, su sexualidad y que puedan tomar, y sobre todo, ¿sabes qué? Que puedan identificar si hay situaciones que están atentando contra su autonomía corporal, si están, por ejemplo, alguna forma de violencia, si hay alguna conducta por parte de alguien cercano o de algún familiar que es inadecuada. Entonces, la educación en sexualidad tiene tanta potencia porque nos ayuda a identificar y nos ayuda a prevenir y nos ayuda a atender. Mariana, solo quería complementar lo que está diciendo Docia, porque claro que sí, doctora, por favor. Es un tema de alta importancia y realmente lo que Docia dijo es fundamental, lo de tener contenidos adecuados para la edad, ¿no? Y en este sentido, UNESCO, UNFPA, UNICEF, todos creemos que la educación en sexualidad debe empezar desde la maternal, desde el kinder, porque lo que está diciendo Docia, los niños pueden empezar a aprender ya qué es su cuerpo. Y si alguien, como Docia dice, si alguien lo toque de manera inapropiada, ellos tienen que entender, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de educación en sexualidad realmente es muy amplio y debe empezar desde lo más temprano, pero claro que con contenidos muy adecuados para la edad. Claro. Muchas gracias, doctora. Leería una pregunta más que tenemos por aquí. Hay varios comentarios, pero probablemente pueda hacérselos llegar ya de forma personal para que ustedes los tengan por ahí. Y ya daría la palabra a la maestra Claudia Ruiz. Esta pregunta dice, ¿la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, tiene que formar parte del esquema de vacunación básica que el Estado mexicano proporciona? Sí, Mariana, de hecho ya forma parte del esquema de vacunación. Si ustedes checan, si ustedes verifican las cartillas de vacunación que tienen ustedes, hay una cartilla para mujeres y hay una cartilla para pequeños, e incluso la de las niñas la de las niñas y los niños incluye, y la de las mujeres, y esta es una vacuna que ya se presta en los servicios de salud pública. Y entonces sí, es parte de los servicios de la gama de salud sexual y reproductiva, y ya es un derecho y un servicio que es reconocido por el Estado mexicano. Excelente. Pues muchas gracias, Docia Calderón y la doctora Lana Armitage, por esta plática que nos brindaron el día de hoy. Yo daría las palabras o abría el micrófono para que la maestra Claudia Ruiz Coutinho nos dé este mensaje de cierre. Ella es nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer y bueno, con eso iríamos cerrando ya esta plática tan interesante y de un tema tan relevante. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Mariana.
Pues muchísimas gracias a nuestras ponentes del día de hoy, a Docia Calderón y a la doctora Alana Armitage. Muchísimas gracias por exponernos este tema tan importante para todas y todos, principalmente para quienes laboramos desde los organismos públicos de derechos humanos y para servidoras y servidores públicos. Ha sido muy grato conocer y recordar principalmente cómo históricamente los cuerpos de las mujeres han sido limitados y objetos de censura. Y pues basado en costumbres, en usos, en sistemas normativos antiguos, demás, el disfrute y goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos ha sido limitado. De ahí la gran importancia de que en la medida de que se conozcan los derechos sexuales y reproductivos, las personas podrán alcanzar su proyecto de vida y con ello, con libertad y de manera saludable, lograr su desarrollo, su plena realización sin impedimento alguno. De ahí la importancia de conocer esto para que todas y todos tengamos las herramientas suficientes para tratar estos temas tratándose de vulneraciones a derechos humanos o bien para orientaciones en caso de que alguna persona nos lo solicite sobre el cómo poder garantizar este derecho por parte de las autoridades y en qué consisten estos derechos. Es fundamental que se siga difundiendo y que sigamos todas y todos capacitándonos en este tema. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Dejo el micrófono a mi compañera Mariana. Muchas gracias, maestra. Pues eso es un poco, yo unirme al agradecimiento que en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos hacia su intervención. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy, por darnos este panorama, por darnos este contexto sobre el tema en específico. Y bueno, como bien dijo el presidente al inicio, nos gustaría mucho tenerlas en ocasiones posteriores. Nosotros tenemos un programa de capacitación ambicioso y sería muy bueno poder contar con ustedes. Agradecemos mucho su presencia. Haremos llegar de forma simbólica al correo electrónico un reconocimiento que esta comisión otorga tanto a la doctora Alana Armitage como a Docia Calderón, que nos proporciona esta plática de hoy. Y bueno, agradecerles a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros por habernos acompañado y esperamos pues contar con su presencia en eventos posteriores, que sería, creo yo, hasta el mes de enero, que regresamos con nuestras pláticas de los lunes. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctora Docia. Gracias a todos y a todas. Mariana y maestra Claudia, si me dé 30 segundos solo para agradecer a ustedes, porque realmente ha sido un gran placer para nosotros poder ser parte de su plática de lunes sobre un tema de alta importancia para nosotros y concordo plenamente con la maestra Claudia sobre la importancia de los derechos sexuales, la salud sexual reproductiva, que realmente para nosotros es la base de nuestro poder. Entonces, y el rol que ustedes juegan en este proceso, el papel de los derechos humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es tan importante que realmente nos alegra ser parte de su reunión de esta mañana y ojalá nos podamos ver en persona muy próximamente en el futuro. Así que nosotros realmente agradecemos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber participado. Vi que tuvimos como 70 personas y realmente muestra el interés en el tema de salud sexual reproductiva. Gracias por parte del UNFPA. Gracias, muchas gracias. Las esperamos pronto. Saludos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.